buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Saludos cordiales a todos nuestros seguidores y muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 7º programa del año y, continuando con la línea de analizar mensajes que le puedan servir a usted para el resto del año, con este propósito, en el día de hoy analizaremos el famoso y conocido pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que, de forma parafraseada, dice así: La palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante como una espada de dos filos, llega hasta lo más profundo del hombre, hasta partir el alma y el espíritu, y descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. El pasaje que veremos hoy está en la carta dirigida a una iglesia netamente de gente judía. Por eso se llama la carta a los hebreos. En esa iglesia no había gentiles, solo había judíos. Por eso cuando usted lee la carta a los hebreos, notará que tiene un fondo, un lenguaje y un contenido netamente judío, pero ningún contenido hacia los gentiles. Sin embargo, a pesar de ello, hay algunos puntos universales en la carta que sí pueden ser tomados por nosotros, los gentiles. Y ese es precisamente el caso del pasaje que hemos seleccionado hoy en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas para usted. Bien, habiendo dicho entonces esta mini introducción, y como el mensaje de hoy es largo, analizaremos el versículo con el mejor método de estudio bíblico, el método expositivo, es decir, analizaremos sección por sección el pasaje para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase que dice: La palabra de Dios es viva y eficaz. Punto número 1. El salmista en el Salterio dedicó 176 estrofas en el Salmo 119 solo a elogiar la palabra de Dios. Es el salmo más largo de todo el Salterio y el capítulo más largo de toda la Biblia. Por algo será. El salmista se tomó tiempo, se tomó el trabajo y consideró que era justo hacer ese salmo en honor a la palabra de Dios. Y ese trabajo del salmista le gustó tanto a Dios que Dios hizo que ese salmo, esa oda a la palabra de Dios, perdurara por siglos y siglos hasta hoy para nosotros. Y eso nos muestra lo que Dios quiere, estimado oyente. Ahí se ve el modelo de actitud que un hombre debe tomar hacia la palabra de Dios. Por cierto, ¿elogia usted la palabra de Dios o le resulta cargosa, pesada, cansona, aburrida? ¿La lee solo por obligación, por necesidad, por interés o porque le presiona su pastor? ¿Cómo actúa usted frente a la palabra de Dios? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida, estimado oyente? La importancia que usted le dé a la palabra de Dios, el tiempo que usted le dedique a estudiar la palabra de Dios y la fe que ponga en la palabra de Dios, todo esto determina cómo va su vida espiritual, cómo irá su vida el resto de este año, cómo irá el resto de su vida en la tierra y sobre todo su actitud hacia la palabra de Dios determinará su destino eterno. Dime qué actitud tienes hacia la palabra de Dios y te diré quién eres. De hecho, usted mismo puede ver qué importancia le ha dado la palabra de Dios analizando su propia vida. Su vida es lo que usted ha sido hacia la palabra de Dios. Si su vida es un desastre, es porque usted, a pesar de llamarse religioso, cristiano, ir a misa, congregarse, ir al culto de la iglesia y demás actividades religiosas, ha fracasado en la vida por no haber honrado la palabra de Dios. El argumento es irrefutable. Punto número 2. Dios es el fabricante del hombre, y el hombre es un ser muy complejo. Por eso Dios, como fabricante, le ha dado al hombre un manual de instrucciones para que no estropee su vida. Pero si usted desecha el manual, entonces la máquina de su vida acabará en la chatarrería y Dios lo desechará a usted como una máquina inservible en la chatarrería eterna.
¿Funciona usted como Dios quiere que funcione su máquina más preciosa llamada hombre? ¿O es usted una chatarra humana? La palabra de Dios es lo más maravilloso de la vida, estimado oyente. Lo decimos por experiencia. Es un privilegio tenerla. En muchas partes del mundo no la tienen, ni la tendrán. La Biblia es el manual de Dios al hombre perdido para guiarlo a la salvación. Y es también el manual surgido desde las entrañas del corazón de Dios al hombre convertido. La palabra de Dios y su mensaje central, el Evangelio, es la razón de nuestro existir personal. Es lo que le da sentido a nuestra vocación pastoral y es la base de nuestro trabajo ministerial. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones para enseñar a los niños, para enseñar a los jóvenes, a los maduros, para enseñar en el noviazgo, para el matrimonio, para la consejería pastoral, para las conferencias, para los programas radiales, para toda terapia, para su empresa, para su vida, para sus decisiones, para gobernar, para no divorciarse, para guiar su vida y mucho más. La palabra de Dios es espada, es martillo, es dinamita y es el manual con el que ayudamos a cientos de personas mes a mes y miles de personas año tras año desde que hemos fundado el Ministerio Tinajas. Punto número 4. Este planeta existe aún. Sí, ha oído bien. Este planeta existe aún porque la Biblia existe y porque el Evangelio y la paciencia de Dios, dice la palabra de Dios, detienen la destrucción de este planeta Tierra para que el hombre, como usted, obtenga la salvación. Esa es la única razón por la cual a este planeta Dios aún no lo ha estrujado con el Apocalipsis. Pero un día, cuando se acabe la paciencia de Dios, dice su palabra, Dios destruirá al hombre y al planeta bajo la ira de Dios y la justicia de Dios. Punto número 5. Cuando el apóstol aquí, en este pasaje, dice la palabra de Dios, se refiere a la palabra escrita de Dios, que, aunque no lo dice de forma directa, se infiere que es así. Así que aprovechamos para decirle, estimado oyente, que todo necio o necia que le diga, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habla, eso es falso, porque Dios no habla a nadie de forma personal. Solo lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento, solo lo hizo con los apóstoles en el Nuevo Testamento y a nadie más. Punto. Ahora Dios solo habla lo que el hombre necesita saber por medio de su palabra escrita, no por la manipulación de alguien mentiroso o mentirosa que se cree profeta y le dice, Dios me dijo para usted, hermano. Ese es un lobo o una serpiente si es una mujer. Alguna vez alguien me dijo precisamente eso. Pastor, Dios me dijo para usted que... Y yo le dije, pues qué raro, porque a mí Dios me dijo todo lo contrario que le dijo a usted. ¿Cómo arreglamos el tema? ¡Zas! Jaque al profeta. ¿Sabe una cosa más, estimado oyente? Yo podría manipular a la audiencia diciéndole insistentemente aquí cada semana, Dios me dijo para usted, estimado oyente. ¿Y quién podría refutarme? ¿Quién? Nadie. Pero si usted se agarra a la palabra escrita de Dios, nadie le manipulará con eso de Dios me dijo para usted, porque Dios solo habla hoy por medio de la palabra escrita, no por voces externas, no por apariciones, no por voces internas, no por los pentecostales, ni por los rabinos, ni por los profetas, ni por nadie. Los profetas se acabaron. Dios solamente habla por medio de su palabra escrita. Punto número 6. Aunque ya hemos tocado este tema en el mensaje anterior de la semana pasada, procede tocarlo nuevamente hoy, ya que hay gente terriblemente perversa y maldita que han cambiado la palabra escrita de Dios. Sí, a ese nivel de perversión religiosa hemos llegado, al nivel de cambiar los manuscritos de la palabra de Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la perversa Iglesia Católica manipulando los 10 mandamientos y añadiendo 7 libros a la Biblia. Hay que tener cara. Ahí tenemos también a los testigos falsos de Jehová, manipulando los pasajes de la palabra de Dios para negar la divinidad del Señor Jesús. Ahí tiene también a la secta de los mormones, añadiendo un tercer testamento a los 2 testamentos de la palabra de Dios. Y, sin ir más lejos, los divorcistas de muchas iglesias de hoy usan Biblias cambiadas astutamente en los pasajes del divorcio para decirle a la gente que se pueden divorciar por adulterio o por abandono del otro cónyuge, usando Biblias donde escriben deliberadamente
que por infidelidad una persona puede divorciarse y recasarse nuevamente. Tal es el caso de la manipulación de la Nueva Versión Internacional en Mateo capítulo 19, versículo 9. Léalo. A todos esos les espera la condenación eterna por manipular las leyes de Dios en la palabra de Dios. Márchese de esas iglesias que manipulan la Escritura. Punto número 7. El texto dice que la palabra de Dios es viva. Y si es viva, sencillamente es porque procede del Dios que da vida. Da vida a quien está muerto espiritual. Y da más vida al que está vivo espiritual, porque le dará vida eterna. La palabra de Dios da vida interior al hombre. Es el único libro que lo hace. La gente está muerta por dentro porque sus pecados lo ahogan y lo matan. Y la palabra de Dios es el único libro que en la tierra le da paz verdadera, le da vida al alma muerta y da vida eterna después de esta vida. ¿Qué tipo de existencia tiene su vida, estimado oyente? ¿Es una vida muerta o es una vida viva? Para que usted tenga vida anímica y espiritual por dentro, para que se sienta vivo, para salir de su muerte interior, para dejar su vida muerta, usted necesita ayuda, necesita el manual y necesita que alguien que tenga vida le ayude a usted a tener vida. Solo alguien que tiene vida podrá transmitir vida, así como una antorcha encendida solo puede encender a una antorcha apagada. Un lobo no le da vida, le da emociones, le da religión, le da muerte, pero no le da vida. Las emociones no son vida, estimado oyente, son engaño. Pero los lobos de hoy le engañan con las emociones de la música, con palabras motivacionales para hacerle creer que eso es vida espiritual. Y entonces le dicen: hermanos, el Espíritu de Dios se está moviendo aquí. Mentira. Lo que le están moviendo son las emociones, no sea ingenuo. Le mueven las emociones con la música, con las palabras y a golpe de micrófono. Todos esos lugares emocionales, con música moderna, están llenos de personas emocionadas y muertas, pero no tienen vida espiritual. La vida espiritual solo la da el Evangelio, no la música. Los pentecostales y los grupos musicales modernos, mal llamados cristianos de hoy, que hacen conciertos, usan la música para emocionar a los perdidos, haciéndoles creer que en ese lugar hay vida espiritual, pero ahí no hay vida, solo hay ruido, solo hay show, mujeres, música, que despierta las emociones. Cuando usted sale de esas reuniones motivacionales, emocionales, musicales, usted vuelve a la misma miseria, vuelve a la misma muerte en su vida diaria, porque ahí no había vida. Solo había música dirigida estratégicamente a sus emociones. Para que usted tenga vida espiritual, no tiene que ir a un concierto musical. Usted tiene primero que reconocer que está muerto espiritual y buscar a alguien que le ayude a tener vida espiritual por medio del Evangelio. El Evangelio es lo que le da verdadera vida. Y punto número 8 de la primera frase. ¿Para qué es eficaz y útil la palabra de Dios? Pues para muchas cosas, estimado oyente. La misma palabra lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Léalo. Es útil para enseñar la moral y la salvación. Es eficaz para derribar las sectas y sus herejías. Es eficaz para confrontar el pecado y la mala vida de una persona. Es útil para derribar argumentos de los falsos pastores, sacerdotes, rabinos y sectas. Es útil también para corregir la conducta de las personas y la doctrina errada de esas personas. La palabra de Dios es útil también para instruir a las personas en una vida de justicia, dice el pasaje de Timoteo. Por ejemplo, para instruir al niño desde pequeño a hacer las cosas justas. A los jóvenes a no meterse en una vida de injusticia, delincuencia, drogas, tatuajes, inmoralidad y vagancia, sino a instruirlos en los valores morales de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz también para vivir una vida de justicia en el área matrimonial y laboral. A los mayores la palabra de Dios es eficaz para instruir a las nuevas generaciones en una vida de justicia. Y por último, diríamos que la palabra de Dios es eficaz en medio de este mundo moderno necio, en medio de un mundo de idiotas, en medio de gente vulgar, zafia, populacho, maleducados, gente bruta, gente sensual, más animales que los animales, en medio de una ralea de gente en la que nos movemos, indignos en su forma de actuar y su vestir, gente sucia, gente que habla mal, gente de carácter fuerte, gente impuntual, gente desagradecida, gente descarada,
gente que no razona, gente inmoral, gente sin modales, gente egoísta, gente vulgar en su vestir y en su hablar, gente de mal carácter. En medio de todo eso nos movemos y la palabra de Dios puede cambiarlos. La palabra de Dios pule toda esta basura humana y es capaz de transformarlos en una raza de hombres diferentes, con excelencia, con dignidad. Una raza de hombres únicos que entrarán en el reino de los hombres únicos. Para dignificar al hombre, la palabra de Dios es tremendamente eficaz. Convierte al ser humano desde lo más bajo a lo más alto, a una raza de hombres diferentes, excelentes, mejores que los ángeles. Solo esos entrarán al reino de los hombres. Y eso lo hace el Evangelio de la palabra de Dios. El reino es un lugar elegante, refinado, limpio, digno, puro, excelente, perfecto. Por lo tanto, todo lo zafio de la raza humana no entrará al reino de Dios. ¿Cómo es su conducta y su carácter, estimado oyente? ¿Es digna de entrar al reino? Si su conducta y su carácter no ha sido cambiado y refinado por medio del Evangelio, es evidente que usted no se ha convertido y el Señor del reino lo expulsará por indigno de entrar a su reino. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda frase del día de hoy. La palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos. Punto número 1. Si la palabra de Dios es así, es cortante como una espada, entonces así deben ser los verdaderos y valientes predicadores de la palabra de Dios. Cortantes, radicales, tajantes, sin paños calientes, sin consentir el pecado y enseñando la verdad pura. Así somos nosotros en el Ministerio Tinajas, estimado oyente. No andamos con algodones ante la gente, ni con la mentira de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, hermano. Eso es ser sentimental, es falso, es mentira. Dios no le ama, estimado oyente, y el plan maravilloso que Dios tiene para usted, como delincuente por sus pecados, es enviarlo a la cárcel eterna. Porque usted, por sus pecados, es un delincuente, dice la palabra de Dios. ¿No le parece cortante? ¿No ha leído este pasaje en la Biblia? Jesús nunca habló de forma suave ni amorosa como dicen por ahí. Eso es un mito, es un invento de la religión. Lea todo el Nuevo Testamento y verá si Jesús fue amoroso o fue duro. Lea el Nuevo Testamento y verá que Jesús no fue amoroso, fue cortante con sus padres, fue cortante con sus discípulos, fue cortante con los líderes, fue cortante con la gente. Los profetas, los apóstoles y nosotros mismos hablamos siempre a la gente de forma cortante, directa, radical, como si por nuestra boca saliera una espada, porque es demasiado el pecado en el mundo, es demasiada la doctrina falsa que hay en las mal llamadas iglesias, y Dios nos manda que seamos cortantes como una espada. Si a usted le gustan los pastores, sacerdotes y rabinos motivacionales, suavecillos, morales y emocionales del amor de Dios, usted está en contra de la esencia de la palabra de Dios, que es cortante. Punto número 2. Si la frase dice que la palabra de Dios es espada, una espada implica que es un arma para matar, y un arma no es un algodón ni es un almohadón. Por lo tanto, todos esos pastores motivacionales que no usan la espada, sino que usan con la gente el algodón del chiste, de la motivación, de la emoción con su audiencia, todos esos están fuera del principio bíblico que vemos aquí. Así que con la espada de la verdad, matamos esas teorías motivacionales, emocionales, psicológicas y falsas doctrinales. Cortamos en dos estas falsas doctrinas católicas, adventistas, pentecostales, calvinistas, presbiterianas, anglicanas, unicitarias, mormonas, rabínicas y demás, que enseñan cualquier cosa menos cómo se perdonan los pecados, ni hablan de la salvación por medio del evangelio jurídico, ni hablan de forma radical. Pero nosotros, semana tras semana, usamos en cada mensaje la espada de la palabra de Dios para matar toda mentira doctrinal. Una espada no es para acariciar, estimado oyente, es para cortar y matar. Como le habla a usted su pastor, estimado oyente. El que escuche, entienda.
Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera frase del pasaje de hoy que dice: llega hasta lo más profundo del hombre. Nadie puede llegar a lo más profundo del hombre. Nadie, ni el hombre mismo puede llegar solo. Necesita a alguien y necesita un manual. Usted mismo, solo, no puede llegar a verse como es en lo profundo de usted mismo, porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo llegar, y las teorías mundanas y religiosas no valen. Solo una persona capacitada en la palabra de Dios es capaz de ayudarle a usted a llegar acertadamente a lo profundo de usted para mostrarle la realidad que hay ahí dentro, para mostrarle lo caído que usted está, lo terrible que usted es, lo oscuro que hay en su profundidad, la maldad que oculta en su profundidad y la podredumbre que rezuma desde su profundidad. Hay muy pocas personas en el mundo capaces de llegar a lo profundo de otro hombre. Los cursos grupales, las técnicas, por ejemplo, de los alcohólicos anónimos, los cursos de desahogo, los psicólogos, los retiros espirituales, el retirarse a una montaña, ir al Tíbet a encontrarse con usted mismo y más cosas necias de este estilo que hay por ahí, no sirven para nada. No sirven para ayudar a quitar la culpa de su alma ni cambiar la naturaleza terrible del hombre que está en lo profundo del hombre. Lo profundo del hombre es sucio, retorcido, perverso, es malo, es nauseabundo, hay hipocresía, es un ser oscuro, inmoral, terrible. El hombre lleva adentro, en lo más profundo de su ser, el potencial de hacer cosas horrorosas. El corazón profundo del hombre es engañoso y perverso, dice Jeremías. Mire a su alrededor y verá la cantidad de maldad e injusticia que le rodea. ¿De dónde sale todo eso? Mírese a sí mismo y verá quién es en realidad usted, una mala persona como ellos. ¿De dónde sale todo esto que usted ha hecho desde su juventud y de dónde sale lo que hace la gente que le rodea? Todo sale de lo profundo del hombre. Olvídese de esa teoría pentecostal de las maldiciones generacionales o de que usted tiene un espíritu de esto o un espíritu de lo otro. El diablo no tiene la culpa de nada de lo que hace el hombre. El hombre es responsable de lo que hace por causa de lo que lleva en lo profundo de su corazón. El diablo no genera la maldad que hay en lo profundo del hombre y que sale del hombre, como dice Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Lea ese pasaje en primera persona, estimado oyente, léalo. Y verá usted tan solo un mini ejemplo de lo contaminado que usted está en lo profundo de su ser ante Dios. Para quitar esa contaminación que regurgita el hombre cada día y para cambiar la esencia que cada día produce toda esa basura del hombre, hay que hacer una limpieza profunda, y esa limpieza y cambio profundo del hombre solo se puede hacer por medio del Evangelio. Entonces sí tendremos un hombre nuevo, y un día estos hombres, una raza nueva, limpia y regenerada, entrará en el reino de los hombres eternos. La religión no llega a lo profundo del hombre, la psicología no llega a lo profundo del hombre. La religión se queda fuera, la psicología engaña, la psiquiatría le droga y las terapias de grupo no valen de nada. Ninguna de ellas llega a lo profundo del hombre, son inutilidad en estado puro. Lo único que vale para llegar a lo profundo del hombre y arreglar al hombre es la palabra de Dios. Para preguntas del tema y terapia bíblica, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la cuarta frase del pasaje de hoy que dice: hasta partir el alma y el espíritu. Punto número 1. Aquí se habla de dos cosas diferentes que hay en la parte interna de toda persona. No se habla de una sola cosa como dicen los necios calvinistas. Aquí el Espíritu Santo gramaticalmente usa la palabra y, que nos muestra que son dos elementos diferentes con funciones diferentes: alma y espíritu. Por lo tanto, con esto queda derribada la doctrina calvinista que niega la división del ser humano en dos partes internas. Los calvinistas deformados dicen que el alma y el espíritu son lo mismo, y lo hacen para negar la doctrina del libre albedrío. Son astutamente perversos. Pero en este pasaje de hoy, junto con el pasaje demoledor de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, en ambos pasajes se muestra que el hombre tiene alma y espíritu. Y esto mismo hacen también los calvinistas
diciendo que fornicación y adulterio son lo mismo en la palabra de Dios para justificar el divorcio. Pero eso es falso, porque el Nuevo Testamento muestra contundentemente que el alma es diferente al espíritu y fornicación es diferente de adulterio. Jaque a los calvinistas. Punto número 2. La psicoherejía, es decir, la suma de la psicología y la psiquiatría, ambas niegan el espíritu del hombre, pero la Biblia dice que el hombre tiene alma y espíritu. Por eso usted no debe asistir a ningún psicólogo ni psiquiatra. Si usted va a alguno de ellos, usted está pecando. Y sobre este tema importantísimo, tenemos en el canal un vídeo específico del tema titulado Espiritual mi cuerpo y otro vídeo de la psicología que le rogamos los vea, para que no se haga aquí el tema de hoy muy largo. Le dejamos abajo el enlace de estos importantes vídeos que le rogamos no deje de verlos. Punto número 3. Para analizar tanto la problemática del alma como del espíritu, no usamos la psicoterapia, sino que usamos la biblioterapia. La psicoterapia, la psicología y la psiquiatría niegan no solo el espíritu, sino que también niegan la doctrina del pecado y los pecados. El pecado, en mayúscula y singular, la Biblia lo identifica como un ser terriblemente perverso y personal que vive dentro del hombre, trastorna al hombre y es el que induce al hombre a hacer todo tipo de pecados y maldad. Y los pecados, en minúscula, son las acciones malas que le hace hacer el pecado a usted. El pecado es un ser, los pecados son acciones. Se llaman similares, pero son dos cosas diferentes en la Biblia. Precisamente, el causante de todos los trastornos de la conducta del hombre, los trastornos de la psique, la perversión del hombre, todas las cosas malas que hace el hombre, los produce el pecado. Un ser terriblemente perverso que vive dentro del hombre, como dice Romanos capítulo 7, versículo 13, versículo 17 y versículo 20. Lea estos tres pasajes que muestran dónde se originan todos los problemas de la conducta y del alma del hombre. El hombre es una marioneta que cumple las órdenes de su amo, el pecado que mora en él. Pero la psicoherejía no enseña ni cree en este monstruo que lleva al hombre dentro. Por lo tanto, la psicología nunca podrá ayudar al hombre porque la psicología es diseño del hombre y el hombre estropeado no podrá ayudarse nunca a sí mismo. Pero la biblioterapia ayuda al hombre porque es la terapia del fabricante, Dios. Solo la terapia bíblica, con la psicología bíblica y el poder del Evangelio, puede dar limpieza al alma y vida al espíritu del hombre. Por eso la palabra de Dios es maravillosa, estimado oyente, porque es la única que puede ayudar al hombre. Para preguntas del tema, escríbanos. Y entremos ya en el análisis y comentario de la quinta y última frase de hoy que dice: descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. Mucha gente nos ha dicho muchas veces: pastor, usted no puede juzgarme. ¿Usted quién es para juzgarme? Usted no sabe lo que hay en mi corazón. ¿Cómo puede juzgarme? Ante esta necia autodefensa, respondemos siempre que sí podemos ver con claridad lo que la gente tiene en sus pensamientos y en sus corazones, porque la palabra de Dios nos da dos herramientas sencillas para ver lo que hay en el corazón del hombre. La primera herramienta que nos da para descubrir lo que una persona lleva dentro en su corazón es lo que habla su boca. Si una persona es retorcida, es porque dentro de su corazón es retorcido. Si una persona es altiva, es porque en su corazón es altivo. Si una persona es charlatana, es porque en su corazón no tiene dominio propio. Si una persona habla solo de política, es porque ese es su Dios dentro de su corazón. Si una persona solo habla de dinero, eso es lo que hay dentro de su corazón. Si una persona solo habla sandeces, así es esa persona. Si una persona es impulsiva, ese es el problema que tiene dentro de ella. Y así podríamos seguir con muchos y muchos temas. Lo que una persona es por dentro, lo dice por la boca. Jesús mismo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto,
Cuando le hacemos preguntas a la gente o cuando sencillamente escuchamos con atención lo que habla la gente, en ese momento la persona se está descubriendo a sí misma, está descubriendo lo que hay en su corazón, dice Jesús. Así de sencillo, así de psicológico, así de infalible. Por lo tanto, por medio de lo que la gente habla, uno puede ver perfectamente lo que hay en su pensamiento y en su corazón. Y así podemos descubrirlos, derribarles y ayudarles. La segunda herramienta infalible para conocer verdaderamente a una persona por dentro en su corazón son sus obras. Así de sencillo también. No se necesita ser psicólogo para darse cuenta de esto. Solo se necesita ser observador de estos dos principios psicológicos de la Biblia. Jesús dijo también: por sus frutos los conoceréis. Y Santiago dijo: muéstrame tus obras y veré la fe que hay en tu corazón. Por lo tanto, si las personas tuvieran un poco de cuidado y tuvieran en cuenta estas dos sencillas herramientas, serían menos vulnerables a los engaños de las personas y de los pastores. Y en el caso femenino, estarían menos vulnerables al engaño de los hombres. Se ahorrarían muchos dolores en la vida, se evitarían muchos embarazos, se evitarían muchos noviazgos errados, se evitarían muchos matrimonios equivocados, se evitarían muchos hijos sufriendo, se evitarían muchos divorcios y se ahorraría mucho gasto de dinero si la gente tuviera en cuenta estas dos herramientas. Es importante, muy importante que cuando una persona conoce a otra persona por primera vez, escuche con atención lo que la persona habla, porque en ese hablar la persona estará mostrando lo que le importa en su corazón. Y es importante también que escuche lo que no habla esa persona, porque eso le mostrará a usted las carencias del corazón de esa persona. Es importantísimo, estimado oyente, importantísimo que usted observe bien con detalle los actos, los gestos, las formas, el tono y las palabras de las otras personas, porque eso delata verdaderamente quién es la otra persona en su corazón. ¿Cuántos dolores nos ahorraríamos si tuviéramos en cuenta esta psicología bíblica? Por eso advertimos siempre a las mujeres que tengan en cuenta estas alarmas, que usen la razón, que piensen, que analicen cómo habla su novio, lo que hace su novio, lo que le pide su novio, porque en ello, señorita, le va a usted la vida. Si su novio es inmoral o le invita a la cama, ese hombre está demostrando con sus obras que es un inmoral. Y eso es garantía que en su día le será infiel, porque si es inmoral con usted, lo será con cualquier otra. Es pura lógica. Si su novio, amante o quien sea, le habla fuerte a usted por la boca, le insulta o la trata duro, es porque tiene un carácter fuerte. Y si tiene un carácter fuerte y violento, usted debe escapar de ese hombre, porque será aún más violento y más fuerte en el futuro cuando usted sea su esclava y su esposa. Hemos visto esto 1000 veces en la consejería pastoral en nuestros años, estimado oyente. Así que escape como del fuego de esos hombres. Para preguntas del tema, escríbanos. Ahora, habiendo hecho nuestra breve y pequeña oda a las maravillas de la palabra de Dios, si al llegar al final del mensaje no habláramos del tema más importante de la palabra de Dios, que es el perdón de los pecados por medio del Evangelio, entonces este mensaje no tendría sentido, no valdría de nada, sería solamente una alocución moral. Tome cualquier predicada en las redes sociales, hágame caso, escuche un predicador, y si en su enseñanza ese mensaje no tiene el Evangelio que perdona los pecados, ese pastor y su prédica no valen de nada. En Marcos capítulo 1 versículo 15 está el modelo universal que hay que predicar a toda criatura, dicho por el mismísimo Salvador Jesús, el mejor predicador y el mejor evangelista. Él nos ha dejado el modelo que nosotros usamos siempre en el ministerio Tinajas. Así que, precisamente, llegados al final de este mensaje, para que usted sea perdonado de todos los malos pensamientos e intenciones perversas que ha tenido su corazón en toda su vida, para que usted sea perdonado del pecado de no consultar la palabra de Dios en las decisiones importantes de su vida, para que usted sea perdonado por haber estropeado su vida por no haber consultado la palabra de Dios,
para perdonar los pecados de haberse casado, acostado y vivir con quien no debía, por no consultar la palabra de Dios ni usar las herramientas que Dios le da, para que usted sea perdonado por haber ido al psicólogo o al psiquiatra, para que usted sea perdonado de todos los pecados que alberga en su corazón, y para que sean perdonados no solo los pecados del tema de hoy, sino todos los pecados cometidos en otras áreas de su vida, y que su vida sea regenerada en una nueva vida. Para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que manda la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento. Eso significa reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios y luego debe abandonarlos. El segundo requisito de Marcos capítulo 1, versículo 15 es creer el Evangelio. Es decir, usted debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus pecados. Usted debe reconocer que el Señor Jesús recibió la justicia que merecen sus pecados. Y por último, usted debe agarrarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús por sus pecados. Cuando usted obedece Marcos capítulo 1, versículo 15, usted verdaderamente será perdonado y salvo. Bien, una vez más, se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Se nos ha hecho un poco largo según nuestro criterio. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, al terminar el programa, queremos pedirle, queremos animarle, queremos entusiasmarle a ser colaborador con el canal para que podamos seguir difundiendo la palabra de Dios. Muchas gracias anticipadas. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la palabra de Dios quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.